Últimas noticias, actualidad, economía, finanzas, macro. Estados Unidos tiene un problema de deuda, creo que esto es más que evidente. Con esto no quiero decir que el dólar vaya a morir, ni que vaya a perder su rol de divisa reserva, ni nada por el estilo. No queremos ser catastrofistas ni apocalípticos, pero parece evidente, aunque moleste a mucha gente, que estamos teniendo un problema de espiral de deuda, que los intereses ya son la partida de gasto más importante de Estados Unidos después de la Seguridad Social, del Medicare y el Medicaid, y bueno, que es una preocupación muy fuerte del Tesoro. Por eso ahora mismo se está haciendo tanta ingeniería financiera para tratar de que haya nuevos demandantes, nuevos acreedores de bonos, que parece que hay ciertos problemas en las últimas emisiones. Todo esto denota o refleja un problema latente que ya existía, que es esta espiral de deuda que estoy comentando. Estados Unidos parece que no puede reducir esos déficits del 6-7% sobre PIB, que son déficits más propios de una guerra de un que de ciclo un de auge ciclo como el de que auge. está Estados Unidos. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Han creado un engendro obeso con obesidad mórbida y son incapaces de que adelgace un par de kilos. Este es el problema que se ha creado con el Estado, ¿no? Ellos llaman el mandatory, el gasto obligatorio. Ya hablamos de ejército, hablamos de sanidad, hablamos de pensiones, hablamos de coste financiero. Claro, ahí es prácticamente imposible recortar. Pero claro, si tú no metes la tijera en esos presupuestos, esas líneas de presupuesto, va a ser muy complicado que puedas reducir ese déficit. De hecho, Elon Musk lo intentó y ha fracasado estrepitosamente. Y bueno, pues eso se ha alejado de esa primera línea de política, ¿no? Todo esto el inversor lo ve y los vigilantes de los bonos lo están poniendo en precio. De ahí la tensión que estamos viendo en los rendimientos. Vamos a escuchar a uno de los mejores analistas que hay a día de hoy, sobre todo a nivel macro, que es Ray Dalio. Aparte, gestor, una carrera muy dilatada y autor de varios libros muy interesantes, sobre todo ese del cambio de orden mundial. Bueno, habla de que hay un problema muy gordo de deuda, un poco lo que estoy contando yo, pero dicho por una persona que evidentemente sabe mucho más que yo, y creo que hay unas palabras que tiene que tener todo el mundo en cuenta. Vamos a escuchar, como siempre, a Ray Dalio. Creo que ahora mismo estamos en un punto de decisión y muy cerca de una recesión. Y me preocupa algo peor que una recesión si esto no se gestiona bien. Una recesión son 2 trimestres negativos del PIB, y aunque llegue un poco más allá, siempre tenemos esas cosas. Tenemos algo que es mucho más profundo. Estamos ante un colapso del orden monetario. Vamos a cambiar el orden monetario porque no podemos gastar las cantidades de dinero, entonces tenemos ese problema. Y cuando hablamos del dólar y hablamos de aranceles, tenemos eso. Estamos teniendo cambios profundos en nuestro orden interno, en cómo existe el gobierno, y estamos teniendo cambios profundos en el orden mundial. Estos tiempos son muy parecidos a los años 30. He estudiado historia y esto se repite una y otra vez. Así que, si tomamos los aranceles, si tomamos la deuda, si tomamos el poder ascendente que desafía el poder existente, si tomamos esos factores y observamos los factores, esos cambios en los pedidos, los sistemas son muy disruptivos. La forma en que se maneje esto podría producir algo mucho peor que una recesión. Observa el mercado de bonos. El mercado de bonos es realmente la base, es el fundamento principal, la columna vertebral de todos los mercados. Es la tasa de interés libre de riesgo, es decir, probablemente libre de incumplimiento, que determina cuáles serán los rendimientos de todos los activos. Y cuando hay una ruptura en la relación de oferta y demanda del mercado de bonos, se observa un cierto tipo de comportamiento en el mercado. Ves que las tasas a largo plazo suben en relación con las tasas a corto plazo. Ves que la moneda baja. Ves que el oro sube. Porque hay una salida de ese mercado de bonos debido a un desequilibrio entre la oferta y la demanda. Cuando eso sucede, eso eleva las tasas de interés y pone a la Reserva Federal y a otros bancos centrales en un aprieto.
ese desequilibrio entre la oferta y la demanda para poder afrontarlo. Cuando no hay suficiente demanda, los bancos centrales se ven divididos entre permitir que las tasas de interés suban con el efecto negativo que eso tiene en los mercados y la economía, o intervenir e imprimir dinero, básicamente, y comprar bonos para así generar la demanda de esos bonos que no existe, lo que produce presiones inflacionarias. Estamos viendo el cambio de orden mundial. Además, esto es cíclico. Es que Ray Dalio se ha dedicado una gran parte de su carrera a estudiar los ciclos de deuda de largo plazo y hablaba de esos años 30, bueno, pues con ciertos paralelismos a la situación que tenemos ahora mismo, la década de los 40, diría yo más bien, y habla de que esto es mucho peor que una recesión, cosa con la que estoy bastante de acuerdo, porque esto es una pérdida de confianza del área dólar. Al final, el dólar es un pasivo del tesoro y como todo pasivo, depende de la solvencia del emisor. Estados Unidos tiene, al final, pues es un monopolista de la divisa, tiene soberanía monetaria y se va a poder pagar en términos nominales, pero no en términos reales. Y aquí está el riesgo que percibe el inversor, que va a recurrir a inflación como siempre se ha hecho en la historia, no a crecimiento, sino a inflación para licuar la deuda en términos reales. Y por eso los inversores, los ahorradores, están ahora mismo exigiendo más tipos de interés para financiar al gobierno de los Estados Unidos, para cubrirse de ese riesgo de impago real, es decir, del riesgo de inflación. Y este es el problema porque es una espiral muy difícil de solucionar. Y solo hay una palanca que hay que apretar, que es reducción del gasto público. Scott Bessent inició su legislatura, este gobierno con Donald Trump, diciendo, acordaros, esa desintoxicación necesaria, ese proceso de detox. Ahora ha cambiado la película porque ya no habla de eso, ya no habla de recortes de gasto público, sino de aumentar el crecimiento. Pero es que nunca en historia se ha reducido la ratio de IVA-PIB vía crecimiento, siempre se ha reducido vía inflación. Así que vamos a ver un robo a mano armada a todos los tenedores de pasivos del Tesoro estadounidense, es decir, los tenedores de dólares vía inflación y los tenedores de bonos vía represión financiera. Van a perder dinero, ya lo digo alto y claro, porque van a recurrir a la palanca que siempre se arguyó. Y esto es lo que habla Ray Dalio. Los inversores, evidentemente los sofisticados, los que compran bonos, que saben mucho más que los que compran renta variable, los espíritus animales, que diría John Maynard Keynes, se están dando cuenta de todo esto. Vamos a analizar 5 imágenes que, por cierto, he sacado del paper de BlackRock, que es interesantísimo, el que han publicado para el mes de mayo del año 2025. Gráficos que creo que hay que entender. Fijaros, un poco con toda esta situación de deuda y desconfianza del área dólar, va a ponerlo en grande, porque esta es uno de los mensajes más claros que ha mandado el mercado, ¿no? Después del 2 de abril, el día de, bueno, cuando aplicó Donald Trump los aranceles y la guerra al comercio, siempre se provocó una caída muy fuerte de las bolsas, recordar, ¿no? El S&P 500 pues entró en mercado bajista, el Nasdaq cayó un 25%, pues curiosamente siempre habían visto que en momentos de zozobra bursátil, cuando salía el dinero del riesgo, se refugiaba en el dólar y en el activo libre de riesgo, que es el bono americano. Sin embargo, en esta ocasión no ha sido así. Ha caído el S&P 500 y también han caído los bonos, también ha caído el dólar. Lo que en este caso sí se ha revalorizado, lo veis a la derecha, es el oro como activo neutro. Es decir, esto muestra claramente una pérdida de confianza en el dólar. Fijaos cómo esa rotación que se tiene que haber producido, la vimos por ejemplo en el año 2020 con el COVID-19, la vimos también en el año 2008, cuando caía la bolsa, subía los bonos, subía el dólar porque el inversor se refugiaba en los activos de seguridad, ¿no? Como digo, a nivel de liquidez el dólar y a nivel de inversión en los bonos. No está siendo así. Esto, repito, que es muy peligroso. Se ha roto una correlación histórica y es que hay una pérdida latente de confianza en los pasivos del tesoro. El dólar es como un bono de cupón cero y a la vista, y los bonos, que son dólares a plazo, ¿no? Pues ya no se está refugiando el inversor ahí porque, insisto, hay cierto deterioro de la confianza en la solvencia, por ser incapaz el tesoro de reducir los déficits. Esto es tremendo, estamos en un punto crítico, que quizá mucha gente no sepa verlo, pero que son pequeñas señales que hay que empezar a interiorizar y sobre todo meter en estos análisis para la construcción de los portfolios, ¿no? Repito, señal de mercado clara que Ray Dalio está sabiendo ver y que están intentando al final olvidar o mitigar Donald Trump y Scott Bessent, pero que claramente es un riesgo, es una bandera roja importantísima, ¿no? Vamos a ver la siguiente de las imágenes que os traigo, también por cierto BlackRock, que insisto, al final operan codo con codo con el gobierno, pero bueno, también han hecho un
trabajo de análisis, un ensayo muy interesante sobre esta preocupante situación de Estados Unidos, que por cierto tuvo su punto álgido con la rebaja de calificación de Moody's, ¿no? La última de las grandes agencias de rating que quedaba por bajar la calificación a la deuda estadounidense del grado premium, el más alto, al segundo escalón. Dicho esto, vamos a ponerlo en grande. Fijaos como la deuda americana, el problema que tiene también es que está, a diferencia de la deuda europea o japonesa, está en manos de un alto grado, en manos de extranjeros. Ahí lo vais a ver en el gráfico de la derecha, como extranjeros tienen pues prácticamente un 20%, son tenedores de la deuda. Es decir, un alto grado de acreedores del tesoro pues son China, Japón, etcétera, etcétera. Y esto, insisto, es muy diferente a otros grandes países con problemas de deuda, como puede ser Japón, ¿no? Que al final su deuda la tienen ellos mismos. Y fijaos cómo también tienen mucho más déficit Estados Unidos ahora mismo, esto es del año 2023, que por ejemplo otros países como Francia, como Alemania, como Japón, como Reino Unido, como Italia, como Canadá. Es que la diferencia es abismal. Ahora mismo la situación es preocupante, no solo para Estados Unidos, esto es un mal endémico a nivel global, pero principalmente para Estados Unidos. De ahí la tensión que estamos viendo, insisto, en los rendimientos y en el mercado de deuda. Tenemos al bono a 30 años ya por encima del 5%, al bono, al T-Note, al bono a 10 años, por encima del 4,5%. Y claro, es que comparas los altos déficits con otros problemas que tienen también problemas de deuda, como Japón, y es que Estados Unidos, claro, gana por goleada, y además una deuda que está en manos de extranjeros, y que los extranjeros están empezando a darse cuenta del polvorín y están dejando de acudir a las emisiones. Ahora mismo, además Estados Unidos tiene un muro de vencimientos muy delicado, año 2025, 9 trillones, y claro, tendrá que emitir bonos por valor de 9 trillones para refinanciar los antiguos. Esto es un roleo de toda la vida. ¿Quién va a comprar esos 9 trillones de deuda? Pues aquí está la gran pregunta. Si no son los extranjeros, no la Reserva Federal, pues tendrán que ser los estadounidenses. Y aquí es donde entra la ingeniería o la arquitectura financiera que está aplicando Scott Bessent con el cambio de regulación bancaria, también con las stablecoins, pero todo es parchear el problema principal, que es el gasto público, que es lo que tarde o temprano tendrán que corregir. Pero claro, si no son los republicanos, que podemos tener la intención inicial de hacerlo, imaginaos los demócratas. Es que uno no puede ser optimista a día de hoy con la situación de deuda de Estados Unidos, y como digo, el que va a pagar todo esto va a ser el tenedor de bonos. Por eso ahora mismo, y el de tenedor de dólares, yo siempre he dicho que no ahorres en fiat, ¿no? Casi tras, que diría el bono de Ray Dalio al que escuchábamos al principio. Vamos con la siguiente imagen, vamos con la tercera. Seguimos en este retrato de esa espiral de deuda, el mercado de bonos, por supuesto, en Estados Unidos, y las señales que está mandando el mercado. Y esta es brutal también. Hemos hablado de refilón del oro, que está siendo el gran protagonista o el gran beneficiado junto a Bitcoin de este ciclo. Fijaos esta imagen, la ponemos en grande para que veáis cómo se ha roto otra correlación histórica. Hablábamos en primer lugar de que a partir de abril, de esta guerra comercial, pues cuando cayó la bolsa, los flujos no se refugiaron en el dólar ni en los bonos, pero sí lo hicieron en el oro. De ahí que también se haya perdido la correlación entre el metal amarillo y los tipos de interés reales. Bueno, esto sí que es tremendo, ¿no? Realmente son productos sustitutivos, el oro y los bonos. Cuando los bonos dan un tipo de interés real positivo, pues la gente sale del oro, que no ofrece cupón, y se mete en los bonos. Cuando los bonos dan tipos de interés reales negativos, pues la gente sale de los bonos porque no protege el poder adquisitivo y se va al oro. Sin embargo, esa correlación se ha perdido. Y ahora mismo, a pesar de que hay tipos reales positivos, el oro también está subiendo. ¿Por qué? Una vez más, lo voy a decir alto y claro. Se está perdiendo la confianza en el área dólar. Puede ser coyuntural, tiene solución, desde luego que sí, pero está bajando. Esto está bajando y es una señal que el mercado manda de forma clara. Si no, estas correlaciones históricas no se estarían rompiendo. El oro con los tipos reales positivos de la economía, y también la bolsa con el dólar y los bonos como inversiones contracíclicas, por decirlo de alguna manera. Bueno, pues insisto, problemas muy muy gordos que Estados Unidos tiene que solucionar. La solución pasa además por algo que ha hecho un amigo de Donald Trump, que es Javier Milei, que nos ha mandado un ejemplo al resto del mundo, que es aplicar un recorte del 25% del gasto público. No creo que Estados Unidos ni de tanto, ni mucho menos. La situación no es tan delicada como Argentina, no está a punto de una hiperinflación como lo estaba Argentina antes de la llegada de Milei, pues desde luego sí que tienen que apostar por la ortodoxia económica y por la responsabilidad fiscal. Es lo que tienen que hacer. La rueda no la hemos inventado, ya saben lo que tienen que hacer, a pesar de que esto tenga rito electoral. Si un gobierno y un político de verdad fuera un hombre de Estado y quisiera el bien por su país, estaría haciendo esto, insisto, a pesar de que pueda tener cierto coste electoral. Vamos con la siguiente imagen, seguimos avanzando, a ir cerrando ya. Y claro, la gran pregunta, y esta imagen es tremenda, porque esto ya es una visión personal,
que bueno, los rendimientos están subiendo y esto es un problema para todos. Es un problema para las bolsas, es un problema para el tesoro, porque claro, si los tipos suben, sobre todo los tipos de largo plazo, esto es más coste financiero para el propio gobierno, más coste financiero implica más déficit implica tipos más altos implica más coste financiero, y esta es la espiral famosa que estábamos comentando hasta llegar al famoso momento Minsky, ¿no? Pero, claro, la gran pregunta es, ¿los tipos van a subir más? Es decir, ¿estamos en un ciclo realmente de tipos altos pegajosos o conseguirán reducir los rendimientos? Fijaos esta imagen que es preocupante, y para que veamos un poco la historia y cómo los ciclos son de muy largo plazo. Esto lo estudia muy bien Ray Dalio, por eso quería empezar con su discurso. Fijaos, aquí lo veis, tuvimos un ciclo de 40 años de tipos de rendimientos crecientes hasta la década 80, cuando Paul Volcker, recordar, tuvo que subir los intereses hasta el 20%. Ahí iniciamos un mercado bajista en rendimientos de 40 años, que es lo que pues, muchos inversores, incluido yo, hemos vivido, siempre con rendimientos decrecientes desde el 20% al cero o a negativo. Y ahora, desde el COVID, quizá hemos entrado en otro ciclo de largo plazo, veremos si de 30 o 40 años, donde podemos tener tipos también crecientes. Esto no lo sabemos, ya es una especulación que lanzo, por supuesto, pero esto sería muy preocupante, porque con los niveles de deuda que tenemos actualmente, pues o bien llega un cisne blanco, como un boom de productividad derivado de la inteligencia artificial, o bien posiblemente veamos alguna guerra o una inflación muy alta para licuar en términos reales esas obligaciones, ¿no? Yo creo que va a ser la última, que vamos a ver, de hecho, un periodo inflacionario muy potente, por eso también somos en Trading Pro partidarios del superciclo de commodities. Pero claro, esto, insisto, es muy preocupante para todos aquellos que ahorren en pasivos. Y aquí lanzo el mensaje, evitar el cash. Esto creo que es el mejor consejo que os puedo dar. Si queréis tener liquidez, porque hay que tenerlo, porque tenemos siempre obligaciones de corto plazo, como pagar alquiler, los suministros, o si tenéis una empresa, a los empleados, etcétera, etcétera, tener 6 meses de gastos en liquidez, en una cuenta remunerada, por ejemplo. El resto, tenlo siempre invertido, porque va a haber una redistribución de renta del ahorrador al gobierno histórica. Ya lo está viendo, se inició este cambio de ciclo en el COVID-19, que les vino muy bien a los gobiernos para aplicar este tipo de políticas, y lo seguiremos viendo durante toda esta década, ¿no? De hecho, el propio Ray Dalio ya hablaba de esa década perdida, que es muy típica en estos momentos. De hecho, sacamos un vídeo recientemente en el canal que hablaba de esto, la década perdida, lo podéis buscar, ¿no? Creo que se llama así, ¿no? La década perdida. Ahí explico un poquito por qué estamos saliendo, bueno, no saliendo, pero estamos diversificando mucho, y las commodities están teniendo un papel muy importante en este superciclo que podemos ver también de materias primas. Pero, claro, si vemos un entorno de ciclos de tipos, no digo tipos crecientes, o que vayamos a ver el 7-8%, pero sí tipos altos pegajosos. Es decir, que no vamos a volver a ver una época como la del año 2008 al 2020, una época con tipos cercanos a cero, incluso negativos. Me cuesta creer que vayamos a ver ese entorno, y claro, esto a las valoraciones de bolsa le va a afectar mucho. Por eso, insisto, creo que no podemos esperar rendimientos nominales como los que hemos tenido, por ejemplo, en el S&P 500 en la última década, cercanos al 10%. Creo que ese entorno ya no va a estar en los próximos 10 años, y por eso creo que la gestión activa y la diversificación va a ser crucial para tratar de mantener pues rentabilidades más o menos interesantes, que compuestas nos puedan acercar a esa ansiada libertad financiera, ¿no? Pero bueno, es la gran pregunta que os hago a vosotros también, para que lo pongáis en los comentarios. ¿Creéis que vamos a un entorno de 40 años de tipos más o menos altos, como digo, como muestro en el gráfico, o no? Claro, aquí va a estar la cuestión, y si es así, esto es muy preocupante, porque suele desembocar en revueltas, en guerras o en crisis inflacionarias muy, muy severas, ¿no? Lo estaremos comentando, como siempre, aquí en Trading Pro. Vamos ya con la última, si no me equivoco, que tenemos para cerrar esta conexión macro, este retrato que estamos haciendo a la deuda. Y fijaros qué interesante. Bueno, se dice siempre que aquí vamos a ponerla en grande antes de explicar un poco la imagen. Esto muestra que los bonos del tesoro ahora mismo están con rendimientos anualizados acumulados en 10 años, los menores en 90 años. Vuelvo a decirlo, Este gráfico muestra como los bonos del tesoro ahora mismo tienen los peores rendimientos anualizados, si los acumulamos en 10 años, de los últimos 90 años. Fijaos cómo se muestra ahí con el círculo rojo. Es decir, si nosotros cogemos una década, ahora mismo los bonos del tesoro no están dando rendimientos. De hecho, están por debajo de cero, están en negativo. Es decir, el bono del tesoro ya no ahorra, ya no cubre el poder adquisitivo. Esto es brutal. Esto se llama represión financiera, y es lo que comentaba, que muestra que los acreedores del tesoro, sea vía dólar, o sea, sea vía ISA Fiat, o sea vía deuda, vía bonos, no están ahorrando. Por eso el oro es un activo que lo está haciendo tan bien. Porque si los bonos, que son, digamos, bonos y oro son los sustitutivos, ¿no? Activo seguro para un perfil conservador,
y para proteger el poder adquisitivo. Los bonos ya, con esta situación de deuda, no van a cubrir el poder adquisitivo. Fijaos cómo estamos, además en periodos de largo plazo, periodos de décadas. Ni siquiera en una década han sido capaces de dar un 0,5% de rentabilidad. Es que es brutal. Es un activo basura a día de hoy. El bono es un activo basura. Lo llaman activo libre de riesgo. Bueno, si lo que quieres es ir perdiendo poco a poco, de forma segura, sí. Evidentemente es el activo en el que tienes que estar invertido, ¿no? El bono. Pero desde luego, creo que nadie aquí quiere eso, ¿no? Por eso el oro va a ganar mucho protagonismo y sigue siendo un mercado de cita joven, y activos como Bitcoin, que nacieron en este entorno de espiral de deuda, pues están teniendo tan buen recorrido, ¿no? Claro, esta imagen, es curioso, decían, solo invierte en Bitcoin el dinero que estés dispuesto a perder. Tan famosa que se ha hecho, ¿no? Y que todos los grandes gestores la comentan. Bueno, pues quizá haya que decir que solo hay que invertir en bonos del tesoro el dinero que estés dispuesto a perder, ¿no? Creo que sería un poco el broche final que voy a poner para esta sección casi tras. Y ahora también deberíamos decir, los bonos son basura. Por desgracia, esto es lo que ha conseguido el sistema de dinero-deuda, sistema semi-Ponzi, por cierto, que es el que manda hoy en día. Tremendo, ¿no? Esta imagen creo que es lo mejor para despedir esta sección. Como siempre, amigos y amigas, os mando un fuerte abrazo, espero vuestros comentarios y vuestro me gusta si os ha gustado el contenido. Un besazo, chao. Nvidia no paran de subir. Tenemos al SP500 casi en máximos históricos. Quizás invertir en estos activos ahora mismo sea tirar el dinero. ¿Pero sabéis qué compañías pueden tener un potencial de crecimiento abismal? Empresas energéticas, empresas armamentísticas, por supuesto, también hablamos de empresas de inteligencia artificial, computación cuántica, economías emergentes. Todas estas las vamos a analizar en los webinars que tenemos preparados. En Trading Pro tenemos un webinar gratuito al mes. Vamos a ver todos estos temas y muchos más. ¿Queréis saber cómo apuntaros? Haz clic simplemente en el enlace que tenéis en la descripción y en el primer comentario. Nos vemos. Inversión, bolsa, criptomonedas. Te contamos la actualidad que mueve los mercados.